En la tranquila localidad de Praia da Luz, Portugal, el 3 de mayo de 2007, la desaparición de Madeleine McCann, una niña británica de 3 años, conmocionó al mundo entero. Madeleine desapareció de su cama en un complejo turístico mientras sus padres, Kate y Gerry McCann, cenaban a pocos metros de distancia con unos amigos. Este caso se convirtió en uno de los más mediáticos y controvertidos de la historia moderna. El día de la desaparición. El 3 de mayo de 2007, los McCann, una familia británica, estaban disfrutando de unas vacaciones en el Ocean Club Resort en Praia da Luz. Kate y Gerry McCann, junto con sus 3 hijos, Madeleine y los gemelos Sean y Amélie, habían pasado un día en la piscina y en la playa. Esa noche, a las 20:30, los padres dejaron a sus hijos dormidos en el apartamento 5A mientras cenaban con amigos en el restaurante Tapas, a unos 50 metros de distancia. Kate y Gerry McCann, junto con su grupo de amigos, conocido como el Tapas 7, habían acordado turnarse para revisar a los niños cada 20-30 minutos. Aproximadamente a las 21:05, Gerry McCann realizó la primera revisión y encontró a sus hijos durmiendo tranquilamente. Alrededor de las 10, Kate McCann hizo su revisión y descubrió que Madeleine había desaparecido. La ventana de la habitación estaba abierta y no había rastro de la niña. La investigación inicial. La desaparición de Madeleine desencadenó una búsqueda masiva y una investigación policial inmediata. La Policía Judiciaria de Portugal se hizo cargo del caso y la policía británica también se involucró. Los McCann y sus amigos fueron interrogados y la escena fue examinada minuciosamente, aunque se criticó la gestión inicial de la investigación por posibles errores y contaminación de pruebas. Las primeras hipótesis de la policía portuguesa incluyeron la posibilidad de que Madeleine hubiera salido del apartamento por su cuenta o que alguien la hubiera secuestrado. Sin embargo, las sospechas también se centraron en los propios padres, Kate y Gerry McCann, quienes fueron nombrados arguidos, sospechosos formales, en septiembre de 2007. La policía portuguesa especuló que Madeleine podría haber muerto accidentalmente y que sus padres habían encubierto su muerte, aunque no había pruebas concluyentes que respaldaran esta teoría. El impacto mediático. El caso de Madeleine McCann atrajo una atención mediática sin precedentes. La historia apareció en titulares de todo el mundo y la imagen de Madeleine se convirtió en un símbolo de esperanza y desesperación. Los medios de comunicación realizaron una cobertura constante del caso, con análisis, entrevistas y especulaciones sobre lo que podría haber sucedido. Kate y Gerry McCann lanzaron una campaña internacional para encontrar a Madeleine, recaudando fondos y contratando detectives privados para continuar la búsqueda. Crearon el sitio web Find Madeleine y publicaron varios libros y documentales para mantener la atención en el caso y buscar pistas que pudieran conducir a su hija. Desarrollos posteriores. A lo largo de los años, la investigación ha tenido varios giros y vueltas. En 2011, Scotland Yard abrió su propia investigación, conocida como Operación Grange, tratando la desaparición como un acto criminal planeado por un extraño. La operación revisó todas las pruebas y teorías anteriores, buscando nuevas pistas y reanalizando los datos existentes. En 2020,
Las autoridades alemanas identificaron a Christian Bruckner, un delincuente sexual condenado, como su principal sospechoso en el caso. Bruckner había vivido en el área de Praia da Luz en 2007 y tenía antecedentes de delitos sexuales y robo. Aunque esta nueva línea de investigación dio esperanzas a los McCann y al público, aún no se han formalizado cargos y el caso sigue sin resolverse. El caso de Madeleine McCann sigue siendo un misterio sin resolver. A pesar de los esfuerzos incansables de sus padres, las autoridades y la comunidad internacional, su paradero sigue siendo desconocido. Este caso nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de nunca perder la esperanza. La desaparición de Madeleine ha tenido un impacto duradero en la forma en que se manejan las investigaciones de niños desaparecidos y ha dejado una marca imborrable en la historia del crimen moderno. Queremos agradecerles por acompañarnos en este video sobre el secuestro de Madeleine McCann. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video, así nos ayudas a continuar con este proyecto.